vamos a ir de nuevo. Ahora sí, ahí está, vamos a leerlo de nuevo. Acá que tengo que poner a aceptar. Ahí está. Entonces, repito para los que van a ver la clase grabada. La primera clase es el taller, una clase introductoria, ¿sí? Y me basé en el pasaje que está en segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15, que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, fíjense que acá nos está diciendo primeramente también que nada nos puede avergonzar. Todos somos obreros, estamos trabajando, anhelamos servirle al Señor, ¿sí? Pero acá dice como obrero que no tiene de a qué avergonzarse, que el enemigo no quiera avergonzarnos por nuestra falta de conocimiento, ¿sí? Avergonzarnos porque no le puedo contradecir a lo que me está diciendo por ahí un trinitario, o lo que me está diciendo, no sé, un testigo de Jehová, ¿sí? Tengo que usar bien la palabra de verdad, tengo que conocerla bien, la Biblia, pero no interpretarla a mi manera, sino lo que verdaderamente Dios nos quiere hablar. ¿Cómo corro? Hoy no sé. Entonces, a ver, ahora sí, ¿a qué llamamos hermenéutica? Para empezar, dice que es la ciencia que nos ayuda a comprender correctamente la palabra de Dios. Esta palabra deriva de un verbo griego, hermeneun, el cual significa proclamar, traducir, interpretar, afirmar, esclarecer. ¿Sí? Entonces, esta palabra, ¿sí? La hermenéutica es el estudio de la palabra, pero nos ayuda a comprenderla correctamente, a interpretarla correctamente. La Biblia tiene una sola interpretación, hermanos. Se interpreta a sí misma, que es lo que Dios quiso hablar, ¿sí? A su pueblo. Por eso yo tengo que aprender ciertas técnicas, que es lo que vamos a ir trabajando semana a semana, para que no me quede con lo que leí. Leo el versículo y ya está. No, tengo que estudiar ese versículo, tengo que profundizarlo, ¿sí? ¿Qué más? Dice que la hermenéutica está dividida en dos partes, ¿sí? Que es una hermenéutica general que incluye todas aquellas reglas que tienen aplicación en la interpretación de toda la Biblia. Ya lo vamos a ir viendo esto, ¿sí? Por eso digo, no se asusten. ¿Qué reglas? ¿De qué reglas me estás hablando? Bueno, ahora las vamos a ir viendo. Y también especial que abarca aquellas reglas necesarias para interpretar el tipo de literatura utilizada o el lenguaje por el autor. Entonces, ustedes saben, si yo les pregunto, ahora sí pueden interrumpir, ¿eh? ¿Qué es la Biblia? Lo vieron en Escuela Nacer. A ver, los que hicieron Escuela Nacer. ¿Qué es la Biblia? ¿O qué significa la palabra Biblia? Lo que ustedes se acuerden, lo que más se acerquen. A ver, La palabra ¿eh? de Dios. Palabra de Dios. ¿Cómo está compuesta? Oh, Conjunto Inés. de libros, 66 libros. Muy bien, creo que esa fue Vivi, si no me... Bien, Nadia, conjunto de libros. Bien, ¿sí? Entonces, ahora, Bien. ¿esos libros son todos iguales? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Son todos iguales? No. ¿Sí o No, no? No, no son todos iguales. Entonces, quiere no, decir, muy bien, como no son todos iguales, al estudiarlo, al escudriñarlo, también va a haber ciertas cosas que vamos a tener que identificar de forma diferente, ¿sí? Ciertos aspectos. A ver, entonces ahora vamos a empezar un poquito a profundizar más. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son esos pasos? ¿Cuáles son esas reglas? ¿Cuál es el proceso de la hermenéutica? ¿Sí? Y dice que el proceso hermenéutico consta generalmente de 4 pasos. El primero es comprender el contexto histórico y cultural. Cuando hablamos de contexto, ¿sí? Deriva de la palabra texto. El texto es lo que está escrito, ¿sí? Ahora, el contexto es todo lo que lo rodea al texto, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Yo tengo
un párrafo, a ver si puedo tener, a ver, alguna, tengo una Biblia por ahí. Bueno, a ver, que les quiero mostrar bien. Esto es ahora, ¿ven? Que no lo tenía, pero les quiero mostrar bien para que ustedes lo identifiquen. No tengo ningún versículo en mente, ¿eh? Vamos a ver. Acá y ustedes me van a decir si se ve. Acá, yo puedo decir, ¿dónde foco? ¿Se ve? Sí. No, a ver, sí se ve. ¿Se ve lo que estoy mostrando? Sí. Se ve, pero de lejos. Claro, bueno, Pero no es que vamos a leer. Yo quiero enseñar esto. Nosotros tenemos, sí, un libro. Puedo leerlo también desde No se te está desde la escuchando, compu. Debbie. Ahí, capaz que me mutearon. No. A ver, ahí se escucha. Sí, Debbie, se te escucha bien, ¿eh? Ahí En todo está. momento. Debe ser Ay, la hermana bueno. Inés. Ay, bueno, Mica era esa. Entonces, tenemos, por las dudas hablo más cerquita, un texto, ¿sí? Acá dice el título, Lectura de la historia más grande del mundo, ¿sí? Y yo puedo tomar este párrafo solamente. Ese es un texto. Pero cuando hablo de contexto, es leer lo que está acá, lo que le sigue debajo, ¿se entiende? Es lo que rodea al texto. Ese es el contexto. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, hay un contexto que es histórico también. Cuando yo pongo a leerme todo, me voy a descubrir ahí, como teníamos diferentes libros, dijimos, ¿cómo vuelvo a esto? No, pero ¿sí? No se está compartiendo pantalla. Sí, se está compartiendo. Ahí está. ¿Se sigue compartiendo pantalla? Bueno, entonces, como tenemos un contexto histórico, ¿sí? Histórico viene de historia. Bueno, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos distintos países, hay distintos tiempos, ¿sí? No sé, los cristianos o los judíos fueron perseguidos por distintos enemigos, por distintas naciones, ¿sí? Potencias en sus tiempos. Sí, eso es todo un contexto histórico. Distintos reyes, pero también hay un contexto cultural y eso está relacionado a la manera de cómo vivían. También, como tenemos una Biblia que está compuesta años y años, nosotros, por la misericordia de Dios, hoy la tenemos en un solo libro, ¿sí? Pero no siempre fue así. Eso ustedes también ya lo habrán escuchado, por ahí algunos, o sea, la mayoría lo pudo estudiar, ¿no es cierto? Hasta que llegó a ser este libro, pasaron miles de años. Durante esos miles de años fueron cambiando también la cultura, ¿sí? Entonces, tenemos que comprender el pasaje que yo estoy leyendo, ¿sí? ¿Qué pasaba en ese tiempo de la historia? ¿Cómo era la cultura del momento? Porque eso va a enriquecer en ese momento el estudio de ese pasaje. También comprender el contexto literario, ¿sí? Igualmente ahora más adelante en otras filminas lo tengo. Cuando hablamos de literario, digo que yo les pregunté, a ver, ¿qué pasa con esto? Literario viene de literatura. Ahora, a ver, ¿qué? ¿Cómo es esto? ¿Están todos los libros narrados? Yo veo que en la diferencia, a ver, hay diferencia entre, no sé, a ver, acá tengo números, el libro de números. No sé si, bueno, quiero creer que se ve. ¿Se ve? Se va a ver. A ver. Ahí está. Este es el libro de números. Y ven, está todo narrado. Narrado, todo una cosa. Ahora vamos a ver qué pasa. Espero que lo tenga. Bueno, vamos a ver qué pasa con los salmos. Miren los salmos. A ver, acá para que se vea clarito. Está porque hay dos salmos al mismo tiempo. Miren cómo está. No sé si se llega a ver. Igual ustedes lo pueden ver en su Biblia. Es como son poéticos, ¿sí? Estos textos, está escrito también de diferente manera. Entonces también tiene otra manera de interpretarse o de entenderse o de estudiarlo, ¿sí? Otro punto de la hermenéutica es hacer observaciones, cosas que me llaman la atención, las anoto. Por eso es importante, como siempre les digo, con los que puedo ya hablar,
que tengan un cuadernito, ¿sí? Para hacer sus devocionales, cuando estudien la Biblia, cuando lean la palabra, ¿sí? Es importante tener ahí porque por ahí estás haciendo algo y te vino algo a la mente y bueno, podés anotarlo. Y el último proceso de la hermenéutica es traer las conclusiones. Una vez que yo ya investigué el contexto histórico y cultural, una vez que investigué la parte literaria, a ver, entendí cómo está desarrollado todo esto, una vez que hice observaciones que me llamaron la atención, ahí en todo eso puedo, ¿sí?, llegar a una conclusión. Y este proceso puede ayudarnos a abordar cualquier texto de la Biblia mientras buscamos el significado que Dios quiso transmitir. No el que yo entiendo, sino con esto yo voy a entender lo que Dios quiso hablar en ese momento al pueblo. ¿Sí? No es el mismo mensaje que Jeremías le daba, ¿sí?, a las naciones que el que le dio Jesús en el nuevo, sí, el mensaje de la salvación, pero no era la misma exhortación, ¿sí? Eran otros tiempos, había otra gente, luchaban con otras diferencias, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiso decir Dios en ese momento? ¿Sí? La hermenéutica debe permitir que la palabra de Dios se exprese por sí misma en su contexto original. ¿Sí? Vuelvo a repetir, qué pasaba en ese momento de la historia, cómo era la cultura, antes de que el intérprete, o sea, nosotros, extraiga conclusiones sobre cómo se aplica a él en su propio contexto. Yo todo esto lo tengo que entender para después sí decir, bueno, ¿y ahora cómo lo llevo a mi vida? ¿Cómo lo aplico a mi vida todo esto? ¿Qué me querrá decir hoy a mí el Señor? Como les decía, vamos a ir paso a paso, ¿sí? Y esto es lo que hoy es un pantallazo, pero lo que vamos a hacer a lo largo de las clases, de hecho ya la semana que viene, vamos a basarnos en el contexto histórico y cultural. Hoy es un resumen, ¿sí? Que es el contexto de la escritura en sí. El primer paso del proceso plantea preguntas sobre el libro en su conjunto. No sé, estamos estudiando, bueno, vimos el versículo base, era el de segunda de Timoteo. Bueno, a ver, entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Hablo del libro en conjunto. Puedo investigar quién era Timoteo, ¿sí? Por ejemplo, sobre todo si tengo que preparar una enseñanza, ¿sí? Porque eso nos ayuda a meternos bien en ese pasaje, a reconocer el autor por qué estaba escribiendo eso, ¿sí? Entonces, reconocer el autor es muy importante también. Puedo buscarlo, si no tengo una Biblia de estudio, lo puedo buscar también, ¿sí? A ver, ¿quién era Timoteo, por ejemplo? ¿Quién escribió la carta de Timoteo? ¿Sí? Porque no es un, no me quiero meter mucho, no quiero adelantar mucho, perdón, me emociono. Entonces, acá va, ¿quién es el autor? ¿A quién va dirigido? Sí, a ver, sabemos que si es segunda de Timoteo, está dirigida a Timoteo. ¿Quién era el autor? ¿Se acuerdan alguno de los que ya pasaron por, o que sepa quién es el autor de las cartas de Timoteo? Abran los micrófonos, a ver, ¿alguno que se acuerde? El apóstol Pablo. Pablo, muy bien. Entonces, Pablo le escribió a Timoteo. Bueno, y a ver, ¿por qué le escribió? Puedo empezar a preguntarme, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitaba Timoteo? ¿Dónde estaban? No estaban juntos, porque si le escribió una carta quiere decir que juntos no estaban, pero sin embargo, yo voy a descubrir que Timoteo fue un discípulo de Pablo. ¿Y dónde estaba Timoteo? ¿Y dónde estaba Pablo en ese momento? Entonces empiezan a surgir preguntas que cuando uno las va resolviendo, vamos escribiendo, sí, vamos a decir, wow, y pueden tener, de ahí ya pueden sacar una hermosa enseñanza. ¿Cuándo se escribió el libro? También yo puedo, eso es en el contexto, ¿sí? También, ¿en qué época? ¿En qué año? ¿Por qué se escribió? ¿Por qué le tuvo, con qué necesidad Pablo le escribió a Timoteo? Y además de una le escribió 2 cartas. ¿Qué estaba pasando? ¿Mm? ¿Cuál es el propósito y el tema del libro? Todo eso, si ustedes tienen una Biblia de estudio, lo encuentran, ¿sí? Cuando buscan, no sé, el libro de segunda de Timoteo, bueno, y ahí
es re importante leer eso. No lean solamente el pasaje en sí, lean, ahora que les va, ojalá Dios quiera que despierten en ustedes esa curiosidad. Bueno, a ver, quiero saber más de esto. ¿Por qué está escrito acá? ¿Por qué este pasaje está escrito en Timoteo y no está escrito, no sé, a los Efesios, por ejemplo? Si también Pablo escribió cartas a los Efesios, si también le escribió a los Gálatas, ¿y por qué a los Gálatas le escribió otra cosa? ¿Sí? Entonces yo me empiezo ahí, me pongo a pensar y ahí me doy cuenta que la cultura no era la misma. Por ahí es el mismo tiempo, porque Pablo iba escribiendo, iba levantando iglesias, o sea, capaz que en lo que es la historia, el tiempo era el mismo, ¿sí? Pero él iba viajando, ¿sí? Geográficamente ya no, porque no era lo mismo cuando llegaba, no sé, cuando llegó a Roma, ¿sí? Cuando fue a Galacia, cuando pasó por Éfeso, un montón de lugares pasó Pablo. Y la cultura de ellos era totalmente diferente. Cada cristiano, cada nueva iglesia que surgía, luchaba con dificultades diferentes, porque su entorno era diferente. ¿Sí? Entonces es importante que yo entienda eso para saber por qué Pablo escribió lo que escribió. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Como les dije, a mí me encanta todo esto. Vamos a ver el contexto literario, pero eso vamos a entrar la semana que viene, entramos ya en el contexto histórico y cultural. Y vamos a practicar en clase, ¿sí? Vamos a ver un poquito más en profundidad y ya vamos a practicar en clase. El contexto literario es el estilo de las escrituras, lo que yo les mostraba, ¿sí? Una cosa es una narración y otra cosa es una poesía. A ver, ¿y por qué escribió David? ¿Por qué quiso escribir así? ¿Por qué no escribió una narración, o sea, no lo escribió una cosa que completara todo el renglón, ¿no? En lo que es narrado. ¿Por qué no lo contó como están los otros libros? Y ahí me pongo a pensar, a ver, ¿quién era David? ¿Sí? ¿Por qué? Eh, ¿Por qué escribía salmos? ¿Sí? ¿En qué momento? ¿Alguien sabe qué son los salmos? A ver. Canciones, ¿qué más? Muy bien, acá lo tengo a Johnny en clase también. A ver, Poesía. poesía, sí, canciones, oración. Entonces, ese estilo, ¿sí? De literatura, de texto, se escribe diferente, no se escribe como una narración, ¿sí? Como algo histórico, como el libro de los Hechos, por ejemplo, ¿sí? O el libro de los Reyes, que está todo narrado, que hay alguien que escribía y escribía y escribía y escribía lo que estaba pasando. Entonces, eso entra en el contexto literario, ¿sí? No es lo mismo. No sentía lo mismo el autor en ese momento, por eso lo escribió en forma más poética, ¿sí? Porque no era lo mismo que tenía que escribir, que no se le pasara nada, porque era un escriba, ¿sí? Era alguien que estaba dedicado a escribir todo lo que pasaba históricamente, ¿sí? Hay personas que se dedican a eso, para construir nosotros hoy por hoy todo lo que hemos vivido, ¿sí? O como país, como nación, esto ya queda en los libros de historia, ¿sí? Nosotros, nuestros hijos, van a ver las presidencias hasta, capaz que hasta la de Cristina Fernández de Kirchner, ya están en los libros. La historia se va escribiendo, pero no se escribe de la misma manera que cuando yo me quiero expresar para adorar, que yo cuando me quiero expresar como una oración, ¿sí? Porque una cosa es algo real, ¿sí? Y lo otro es algo más que sale desde mi interior. Entonces, en lo que respecta a la escritura, no es igual. Entonces, dice, el segundo paso permite ver cómo el pasaje que se está estudiando encaja en el flujo general del pensamiento, o sea, del autor, lo que le explicaba antes. Comprender el contexto literario depende también del género del libro, ¿sí? Y acá les puse una Antiguo Testamento, ¿sí? Escrituras, el Antiguo Testamento estaba escrito en hebreo y en arameo. Y acá tenemos el Pentateuco, que fue escrito por Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y que si ustedes se ponen a estudiar, ahí hay como ordenanzas, leyes, ¿sí? Ahora, si nos vamos más adelante,
Después viene Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Y esos pasan a ser libros que cuentan la historia del pueblo de Israel, cómo fue evolucionando después justamente de Josué. ¿Sí? Después de que se levantó Josué, ¿sí? ¿Qué pasó cuando murió Josué? Bueno, ahí aparecen los jueces, ¿sí? Entonces, todo eso es historia. Después también hay, como les decía antes, libros poéticos que no están escritos de la misma manera, ¿sí? Que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Dentro de estos libros, que también es parte de la historia, pero sí es más bien profético, ¿sí? O sea que Dios levantó hombres para hablarle al pueblo, ¿sí? Quizás muchos a futuro o ellos mismos oían la voz de Dios y directamente hablaban al pueblo, ¿sí? Por eso está separado por profetas: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Entonces, ¿por qué no están dentro de los históricos? Porque acá era Dios mismo hablándole a través de un hombre al pueblo. Entonces está dentro de los profetas, ¿sí? Pero también, bueno, hubo otros profetas, que son los profetas menores, ¿sí? Pero no quiero adentrarme mucho, pero es porque el estilo de las escrituras. Y acá, como hablamos antes de Cristo, era otro idioma que se hablaba, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta este momento, ¿sí? Quizás predominaba la lengua hebrea o el arameo, que era como una derivación. Pero ¿qué pasaba? Después, cuando el pueblo de Dios fue cayendo cautivo y fue cambiando, ¿sí? de nación, o sea, el imperio babilónico, el imperio persa, hasta llegar a los romanos, ¿qué pasaba? Cuando hablamos del Nuevo Testamento, o sea, ya con la era de Jesús, el imperio que dominaba era el romano. Entonces la lengua, ¿sí? Ya había cambiado. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué estaba entonces escrito en griego? Jesús hablaba arameo, pero mayormente en su lengua. Él fue criado en una lengua griega, ¿sí? Entonces, miren qué interesante. ¿Ustedes se lo imaginaban a Jesús hablando en griego? Pero hay que estudiarlo, ¿sí? Para descubrirlo. Entonces, el Nuevo Testamento, como cambió el tiempo histórico, ya fue escrito. Los escritores, ¿sí? Hablaban griego, entonces ellos escribían en griego. Entonces, ¿qué son los evangelios? Que ya sabemos: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Estos por ahí los tenemos más frescos. Hechos, que el libro de los Hechos está en rojo, pero entra dentro de lo que sería un libro histórico, ¿sí? Después las cartas o epístolas, como le dice la Biblia, ¿sí? Cartas. Ya es otro tipo de literatura, otro tipo de texto, ¿sí? Una carta. ¿Por qué? Porque una carta tiene un emisor, ¿sí? Que es el que escribe el mensaje. Aparte dice a quién está dirigida. Cada carta ustedes pueden leer: os saludo a la iglesia de Galacia. Que nosotros, ¿cómo lo leemos en el libro arriba? Gálatas, el libro de los Gálatas. Pero en realidad es una carta escrita por Pablo, dedicada a los hermanos, a la iglesia, decía él, que estaba en Galacia. ¿Sí? ¿Quiénes son los que vivían en Galacia? Los Gálatas. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo que un libro histórico, ¿sí? Porque esta fue de puño y letra, tiene un emisor, como les decía, el que va a escribir, dice a quién está dedicado. Otros libros del Antiguo Testamento no dicen a quién están dedicados. Entonces forman parte, ¿sí? De otro texto literario. Esto, lo que hablamos de literatura, lo vamos a ver en la tercera clase. Ya tengo hasta la tercera clase preparada. Otro paso de la hermenéutica es la observación, ¿sí? El contenido de la escritura. Ahora yo voy más allá, descubro, veo algo que no sé, que me llama la atención, lo puedo subrayar, lo puedo marcar. Yo tengo mi Biblia, la que compré cuando estaba en el instituto, la subrayo. Ahí es donde la tengo resaltada esa, ¿no? Por ahí, ¿por qué? Porque entendí eso, ¿no? Que hay que estudiarla. Y el pastor Sosa decía, yo lo tuve al pastor Sosa en hermenéutica, y él decía, ¿no? Yo me gozo cuando veo las Biblias todas escritas. No era tanto el celular, yo me egresé en el 2016. Y esta la hice en el 2015, hice esta materia. Así que miren, hace 10 años atrás.
no era tanto con el celular, teníamos que tener en la Biblia, ¿sí? Entonces, por ahí ustedes ven mi Biblia, la que está en la cartera, y está prácticamente nueva porque no la escribo. Si esa la tengo para llevar a la iglesia, si no hay pantalla, tengo la Biblia, pero la que tengo en casa está toda subrayada, ¿sí? Porque bueno, con esa es la que uno estudia. Entonces, pero si hay algo que te llama la atención, encerralo, remarcalo. Por eso es lindo tener la Biblia y recomiendo, ¿sí?, a todos los hermanos que tengan su Biblia en papel, que tengan su Biblia física, ¿sí? Quizás, repito, por ahí en la iglesia en sí, gracias a Dios que tenemos la pantalla, es una bendición, pero en casa es muy difícil hacer todo esto desde el celular, ¿sí? Porque yo no puedo estudiar la Biblia en detalle, o si quiero estudiar un versículo tengo que salir de la pantalla e irme a, no sé, a googlear la palabra que no entiendo, o... Entonces es lindo tener un cuadernito, la palabra, ¿sí?, escrita, ¿sí? Y los heijos venden Biblia. Así que pueden hablar con los hermanos también. El tercer paso profundiza en los detalles. Consiste en tomar conciencia de todos los datos del pasaje que pueden utilizarse en el proceso interpretativo. Cuando habla de proceso interpretativo es de lo que yo entiendo. A ver, porque es un proceso que vamos haciendo. A ver, voy investigando. A ver, ¿quién es el autor? A ver, ¿en qué tiempo escribió esto? No sé, está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice este pasaje? Si hay una palabra que no conozco, la puedo buscar en el diccionario. Ese es un proceso de interpretar, ¿sí? Estoy estudiando, estoy investigando. La observación no es explicación ni interpretación, es simplemente observar los detalles. Hay libros que dice, por ejemplo, no sé, mmm, cuando habla a ver, ¿qué les puedo decir? No sé, cuando habla, cuando Samuel va a la casa del padre de David para ungir al próximo rey de Israel, ¿no? Que lo querían ungir como rey y decía, llegó a la casa de Elí, dijo, wow, claro, miró los hermanos de David, eran todos guerreros, ¿no? Y él se quedó con lo que vio. Y dijo, el Señor dice que le dijo, ¿no? No mires lo hermoso ni lo grande de su parecer, porque Dios mira lo que hay en el corazón, ¿sí? Y ahí fue donde habrá otro hijo más acá, porque, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es como llega a encontrarse con David, y lo único que dice, bueno, dice David que era de hermoso semblante. No dice que era eh, fuerte, grande, como por ahí aclara de otra, ¿no? Entonces es una observación que puedo hacer yo, que me va a ayudar a imaginarme, porque lo que yo tengo que hacer acá para interpretar correctamente la Biblia, y de eso se trata esto, por eso tanta investigación, es pararme y tratar de ir al momento de la Biblia, del pasaje que yo estoy leyendo, ¿sí? Viajo con mi imaginación. Y acá el que dice que no tiene imaginación la va a empezar a desarrollar, ¿sí? Pues yo me paro en ese tiempo. A ver, ¿por qué él dice nada más hermoso semblante y no aclara de otra que eran fuertes, que eran altos, que eran robustos? ¿Por qué no dice? Y porque seguramente que David era todo lo contrario. Entonces, cuando dice hermoso semblante era lindo nada más, ¿no? Es como decir, se quedó, era de hermoso semblante o hermoso parecer. Vos decís, ay, era lindo nada más. Pero después descubrimos, ¿sí?, a lo largo de que uno va leyendo la Biblia, los pasajes y demás, que era un verdadero adorador, ¿no es cierto? Que tenía el corazón conforme al Señor. Pero esa diferencia, yo, si leo atentamente el versículo, lo puedo descubrir. Es un detalle que me ayuda a imaginarme la situación en ese momento, ¿sí? Y hay muchos detalles que no se nos pueden escapar al momento de estudiar la Biblia. Hay dos cosas que se deben hacer durante este paso, ¿sí? O sea, sobre la observación. Primero, pensar muchas preguntas, y esto yo después se las voy a compartir, esta filmina, lo vamos a pasar en PDF para que todos lo puedan abrir, y ojalá Dios quiera que cuando vayan a leer o preparar una enseñanza, se hagan todas estas preguntas.
¿sí? Empezar con lo básico, qué, cuándo, cómo, ¿vieron los niños cuando empiezan a crecer que te preguntan todo? Bueno, así tenemos que hacer nosotros. ¿Cómo, dónde, por qué? Y luego preguntas más detalladas, ¿sí? O sea, por ejemplo, acá, ¿qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? ¿Sí? Y después otras más detalladas, dice, ¿cuáles son las palabras, frases o temas repetidos en este pasaje que pueden enfatizar un concepto o un punto? ¿Sí? Porque hay palabras o frases, eh, por ejemplo, a ver, eh, cuando habla de fuerza te dice valiente, no temas ni desmayes, esfuérzate, cuando leemos ese pasaje en Josué, ¿sí? ¿Y qué pasa? No sé, como 3, 4 veces le dice el Señor, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Bueno, eso es un detalle. Eso es algo para observar, que nos tiene que llamar la atención. Mira cuántas veces le está diciendo acá el Señor, esfuérzate. ¿Sí? ¿Qué estará pasando? Ahí ya tenemos un punto para investigar. Si existen listas destacables, o sea, generalmente esto es cuando tenemos una genealogía, a medida que van pasando el tiempo uno va aprendiendo, ¿no? Yo sinceramente las genealogías no las leía, es como que me aburrían. Me sincerizo delante de ustedes, ¿no? O sea, por eso les digo, con el tiempo uno aprende a estudiar la Biblia correctamente. Y uno dice, no, me leo el Evangelio que es más fácil, me leo esto que es más fácil. Y uno empieza, ¿no? Y un día dije, no, bueno, tengo que leer bien la Biblia correctamente. Y empecé a leer la genealogía de Jesús. Y para mi sorpresa, ¿no? Descubrí que dentro de esa genealogía de Jesús se encontraba Raab, que era la ramera, ¿no? Bueno, eh, conocen, no sé si se acuerdan algunos, la historia de Raab, que es una mujer que ayudó justamente a los 2 espías, que era eh, Josué y Caleb, ¿sí? Cuando Moisés manda, que todavía no habían llegado a la tierra prometida, Moisés los manda 2 espías, ¿sí? Y resulta que vinieron atemorizados, pero dice que solo Josué y Caleb, ¿sí? Ellos pudieron traer otro mensaje, vinieron con otro espíritu, pero se encontraron con esta persona, con Raab, que los ayuda y los esconde a ellos. Y fíjense, ¿no? Ella le dice, acuérdate, me emociona porque ella era del pueblo enemigo de Dios, ¿sí? Pero sin embargo le dice, acuérdate, acuérdense de mi familia, ella pedía misericordia por su familia. Y yo digo, ¿hasta dónde alcanza la misericordia del Señor? Porque hoy Raab está dentro de lo que es la genealogía del Salvador del mundo, ¿sí? Así pasó lo mismo con Ruth, léanla, con Ruth, la moabita. Hay un libro de Ruth, ¿sí? La que se estuvo ahí con Noemí, pero ella era moabita, no era judía, ¿sí? Y estamos hablando antes del tiempo de la gracia, antes de que el Evangelio fuera predicado a los gentiles, ¿sí? A nosotros. Estamos hablando antes de ese tiempo. Entonces era imposible que alguien que era no judío fuese salvo. Sin embargo, Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Y yo esto lo aprendí leyendo esa genealogía que me parecía aburrida en su momento. Y yo cuando le dije, wow, gloria a Dios, porque generalmente, además, las genealogías son todos varones, son todos varones, ¿sabes? Como que le destacan, pero cuando una mujer, ¿sí? En la Biblia se destaca, es porque realmente hizo algo que impactó en esa generación, en ese tiempo, en ese momento, ¿sí? Entonces, esa es una lista destacable. ¿M? No tengo que dejar pasar ningún detalle cuando estudio la Biblia, tengo que prestar mucha atención. ¿Cuál es el tono del pasaje? ¿Sí? No es lo mismo un salmo, por ejemplo, cuando, no sé, estaba adorando David y escribía ahí el salmo, ¿no? Y le salían palabras, o cuando estaba orando, que cuando Jeremías lloraba por su pueblo, por Israel, o cuando Jesús le dijo a los fariseos, generación de víboras. ¿Ustedes creen que fue con el mismo tono de voz?
Miren todo lo que uno puede llegar a deducir prestándole atención a esos detalles, ¿sí? ¿Qué más? El autor justamente parece alegre, enfadado, está triste, está asustado. ¿Hay alguna figura retórica que el autor esté utilizando para transmitir una determinada imagen o idea? O sea, por ejemplo, Jesús usaba parábolas, ¿sí? Contaba de algo. No es que él estaba, no sé, la parábola del sembrador. Dice, un sembrador salió a sembrar. No hablaba de él mismo, hablaba de otra persona, ¿sí? O sea, una figura retórica, algo que él estaba ejemplificando. Sabemos que hoy entendemos la parábola del sembrador y no es que no quiero basarme en eso, sino que estoy explicando lo que es una figura retórica, ¿sí? Entonces, o la parábola del hijo pródigo. Había un hombre que tenía 2 hijos. Está explicando, ¿sí? Algo, la misericordia del Padre, bueno, esto lo predicó hace muy poquito el pastor, pero con otro ejemplo, no usando su propia vida para eso, ¿sí? El autor está comparando o contrastando ideas opuestas para exponer un punto. A ver, ¿qué quiere decir esto? A ver, esperen que se me venga un versículo a la mente. Por ejemplo, eh, ay, para que se me Por fue. ejemplo, si A ver, había una explíquenmelo. ley, a ver, si había una ley, por ejemplo, romana que decía que tenías que acompañar una milla si te pedían los romanos que lo acompañes y Jesús le decía no una, sino 2, O por por ahí ejemplo. Proverbios, Debbie, donde habla Proverbios, sí, de... una comparación, se me viene, será como árbol plantado, pero no me acuerdo, no quiero leer exactamente, que da su fruto a tiempo y su hoja no Salmo cae. 1. Sí, pero estoy buscando justamente el Salmo. El Salmo 1. Sí, 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 lo estoy buscando, pero está para leérselos. Y ahí hay una comparación, para que quiero que entiendan bien, ¿no? Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, bueno, es otra versión, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del día, sino que en la ley del Señor se deleita y día y de noche medita en ella. Es como el árbol plantado, ahí ya está haciendo una comparación, un contraste entre una cosa y otra. Si quiere explicar algo. ¿Sí? Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. ¿Sí? Entonces, con algo de la naturaleza está explicando, ¿sí?, lo que es el hombre que no anda en caminos de malos. ¿Mm? Bueno, acá no sería opuesto, pero es una comparación. El autor utiliza verbos pasivos, o sea, está tranquilo, se nota que está, o está dando una orden, ¿sí? Está como les decía, generación de víboras que le decía Jesús cuando los sacó del templo, ¿no? A estos que estaban vendiendo en el templo. ¿A ustedes les parece que hay, que agarró, dice que agarró un látigo, ¿no? Ahí como habrá estado Jesús en ese momento. Por eso hay que imaginarse toda la escena de lo que pasa. El autor se expresa utilizando adjetivos y adverbios descriptivos, o sea, está describiendo una escena como es. Por eso yo les decía esto en lo que es, creo que es la 4ª clase que estoy preparando. Vamos a ver un poquito qué es un verbo, qué es un adjetivo, pero no para volverlos locos, sino para que ustedes puedan tener más amplio esto de, a ver, qué diferencia hay entre una cosa y otra y entender justamente, enriquecer mejor el estudio, ¿sí?, de la palabra. Por eso no se asusten si qué será un adjetivo, qué será un adverbio, bueno, ya lo vamos a ir viendo de a poquito. Por eso yo le dije, esto es un pantallazo general. Después, otro punto dentro de este tercero, que son las observaciones, tomar nota de todo lo que veamos y releer el pasaje que se está estudiando. No olvidar tener en cuenta el contexto general, sí, o sea, no lo leo una sola vez, lo tengo que volver a leer, porque yo lo voy a volver a leer, sobre todo si tengo que preparar una enseñanza, hay que leerlo muchas veces, porque a medida que lo voy leyendo, voy orando, primero siempre es la oración
sobre todas las cosas, ¿sí? Siempre es la oración. Pedirle la guía al Señor, pedirle la sabiduría, que abra mi entendimiento, que me ilumine para que yo pueda entender su palabra, ¿sí? Entonces, a partir de eso, primero le doy una leída general, ¿sí? Y después lo empiezo a leer, versículo por versículo. A ver, algo más que no sé, que se me puede escapar, a ver, algo que no le presté atención, ¿sí? Entonces, pero todo eso que voy descubriendo lo voy anotando, pues si no me lo olvido. ¿Mm? Entonces, y como dice acá, no olvidar tener en cuenta el contexto general, lo de alrededor, ¿sí? Vuelvo a repetir, qué libro era, en qué tiempo estaba. Y el cuarto paso ya sería la aplicación, ¿sí? Entonces, en el cuarto y último paso tomamos los principios que descubrimos, todo lo que investigamos, ¿sí? Todo lo que fuimos anotando y decidimos cómo deberían impactar en nuestra vida y ahora en situaciones reales, o sea, todo eso. La pregunta es, ¿cómo lo aplico a mi vida? O si es para el grupo, o si es para, no sé, para los jóvenes, o para... Bueno, a ver cómo esto, Señor, lo aplicamos, a ver cómo lo puedo, todo esto transmitir. ¿Qué de todo esto vos ahora querés? Porque ahora yo ya tengo un conocimiento más amplio. Dice, la aplicación debe ir más allá de ideas generales, debe ser acciones específicas que transformen nuestra forma de vida. ¿Sí? Yo con lo que es la aplicación incorporarla a mi vida, ¿sí? Si yo veo que está mal eh, alguna exhortación que Jesús hizo, y bueno, yo tengo que aplicarla a mi vida esa exhortación, eso lo sabemos, ¿sí? Pero después, por eso les decía que quiero esto también de que mi esposo dé 2 clases, creo yo que con 2 va a estar bien, también así pantallazos de homilética, porque eso es cómo lo llevo ahora al pueblo, ¿sí? Porque hasta acá esto es todo el estudio previo. Ahora, después, cómo lo llevo? ¿Cómo lo transmito al pueblo? Bueno, eso te va a encargar el pastor. Así que, a ver, acá. Ahí estaba haciendo clic. Conclusión. El proceso hermenéutico es importante por 2 razones. Primero, nos enseña a interpretar correctamente las escrituras y a aplicar sus verdades en nuestra vida. Ya no es un versículo que lo leo y ya leí, ya cumplí con el Señor, ya cumplí con el grupo, mandé un versículo al grupo, ¿sí? Ahora que estamos con el tema de la oración todos los días, listo, lo mandé y ya está, cumplí. No lo escudriñaste, no lo estudiaste, no te metiste dentro de ese pasaje. Y segundo, nos ayuda a adquirir confianza para estudiar la palabra de Dios, reconociendo que no necesitamos ser eruditos bíblicos para comprenderla. Es nuestra responsabilidad de estudiarla diligentemente, ¿sí? O sea, esto de decir, me cuesta, no puedo, no se dice más, ¿sí? Ahora me voy a plantar, así me lleve una semana el mismo pasaje, porque bueno, lógico, algunos nos cuesta más que otros, ¿sí? Pero así sea una semana, pero ese pasaje lo voy a hacer con excelencia, lo voy a desglosar, voy a investigar todo, a ver qué es lo que Dios verdaderamente estaba diciendo y no lo que a mí me parecía que decía. Y para terminar, Romanos 15:4. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que alentados por las escrituras perseveremos en mantener nuestra esperanza. Y con ese versículo te los dejo. Hasta acá, bueno, lo que sería todo el desarrollo de hoy. Y bueno, como les decía, estos pasos los vamos a ir desglosando. Ya la semana que viene arrancamos con el contexto histórico y cultural, ¿sí? Así que sí les voy a pedir que tengan la Biblia a mano, porque de repente por ahí cuando sea la parte más práctica, capaz que les diga, bueno, a ver hermano, lea tal cosa, ustedes si tienen otra versión, léala también, ¿sí? Y bueno, ahí vamos a ir viendo, porque eso también es importante, ¿sí? Cada versión a veces nos da más claridad y hay algunas versiones que mejor no tenerlas ni no leerlas, ¿sí? Yo les voy a decir las que para mí son consideradas como más acertadas, ¿no? Porque hay otras versiones que yo, por ejemplo, personalmente
La traducción lenguaje actual prácticamente no la uso. ¿Sí? Sí, la nueva versión internacional, Dios habla hoy, palabra de Dios para todos, ¿sí? Porque hay versiones que ya se van mucho más allá y sobre todo tenemos que tener cuidado, por eso cuando usamos el celular también, que a veces buscamos cartelitos y no sabemos en qué versión está. ¿Y qué pasa con eso? Sobre todo cuando hablan del nombre de Jesús. Nosotros tenemos que defender la doctrina del nombre de Jesús. Y hay versiones que confunden más. Y si yo no tengo un buen estudio de la Biblia, una buena base bíblica, si yo no la tengo, eso sí me puede perjudicar. O puede perjudicar al que yo lo pongo en el Estado. Y tengo que tener cuidado, por eso tengo que conocerla bien la palabra de Dios. ¿Sí? Así que bueno, hasta acá me ayudó el Señor. Micrófonos abiertos, alguna duda,